8 meses ningún día nos ha dejado sin los alimentos, y eso es muy importante porque nos preguntaban los medios cómo se sostiene el plantón. Pues se sostiene principalmente de las aportaciones del grupo de jubilados, nuestro reconocimiento al grupo de jubilados con sus aportaciones voluntarias a la lucha del sindicato, con la participación de cada uno de los trabajadores que hacen esta actividad, los compañeros que ponen el sonido. Este sonido es propiedad del Sindicato Mexicano de Electricistas, el propio templete, y así es la solidaridad del sindicato. Y también tenemos que reconocer hoy que está la solidaridad del sindicato de la red de transporte público de pasajeros del Distrito Federal, los de RTP, que están aquí, que han puesto ya su carpa. Ellos en su asamblea de delegados acordaron poner este plantón porque ellos también están luchando por la defensa del transporte público en la Ciudad de México, que es una red importante que atraviesa todas las delegaciones, y eso nos permite entonces que estamos en la misma lucha, ellos defendiendo el transporte público y nosotros defendiendo el servicio público de electricidad, que es la enmienda que tiene el Sindicato Mexicano de Electricistas. También está la carta de los compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios, y esa es la forma como se sostiene la lucha del sindicato. Quiero reconocer, porque ayer nos decían que ayer había poca gente. Había poca gente porque estábamos en un evento que fue muy importante, dar un mensaje muy claro de la lucha del sindicato y del proceso político electoral que vamos a iniciar el próximo 17 de junio. A partir de las 9 de la mañana se instalan las casillas electorales donde todos los jubilados y los trabajadores harán este ejercicio democrático de depositar su voto, y eso es un mensaje muy claro también al gobierno, que mientras estemos luchando juntos y aplicación del estatuto, va a seguir existiendo el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Ayer una demostración de convocatoria de todos los grupos políticos de jubilados, desde la representación del grupo de jubilados con nuestro compañero Carlos Magariño, todos los grupos de jubilados, incluso llegaron de las hermanas divisiones también, llegaron de Tulancingo, la convocatoria también organizada desde la Prosecretaría de Jubilados con el compañero José Antonio Almazán, y la presencia de muchos representantes que estuvieron ahí, compañeros de base. Incluso sirvió para explicar el problema de un compañero de distribución foráneo, el compañero Muciño, que le han detectado cáncer, estuvo 39 días en la huelga de hambre, y es una demostración de mucha lucha por defender, por luchar por la vida, y también es un ejemplo porque lucha por defender al Sindicato Mexicano de Electricistas. Estuvo su esposa, los jubilados fueron muy solidarios y todos los trabajadores de enviarle un recurso económico para poder continuar con toda la atención médica. Y bueno, entrando en materia, como se ha explicado, ¿cuál es la mecánica de la negociación? Efectivamente, así lo informamos, se abre nuevamente las pláticas con el gobierno, a partir de que nos recibe Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y entonces se revisa nuevamente la agenda. A partir de ahí ya fluye la primera propuesta. Dice, vamos a ver el tema de las jubilaciones. Y uno de los temas que se discutieron con ellos fue el monto, cuánto vale la jubilación de cada trabajador, porque ellos filtraron una nota en los medios diciendo que costaban 40,000 millones de pesos, y nosotros decíamos que puede costar eso, pero en un estudio actuarial. Y efectivamente, ya que se discute con ellos, dice el SAE, dice Hacienda, es que sí hicimos un estudio actuarial proyectando a 30 años los montos. Pues sí, solamente de ahí sale, pero además también discutimos de dónde se van a pagar las jubilaciones. No es dinero que tenga que erogar el gobierno, compañeros, son de nuestro fondo de reserva de jubilación, porque nuestro sistema de jubilaciones es muy dinámico, y un fondo que fue creado desde 1934. Con esa visión, los electricistas de aquella época y con la empresa que era extranjera, plantean, dicen, el futuro va a aumentar las jubilaciones,
¿Qué hacemos para prever que no haya problema? Y se establece la cláusula de que hay una aportación de los trabajadores, una aportación del patrón, y entonces el patrón tiene la obligación de invertir esos fondos en infraestructura. Y así estuvieron invirtiendo todo el tiempo el dinero en infraestructura eléctrica. ¿Qué mejor garantía que la infraestructura eléctrica, que siempre va a estar, compañeros? Porque ¿a poco van a quitar el sector eléctrico? ¿O dejar con velas el país? Pues pleno siglo XXI, bueno, los esquiroles lo están dejando. Acabamos de estar en Huachinango el día sábado, colonias más de 3 o 4 semanas sin luz, imagínense. En Satélite y aquí en el propio Distrito Federal lo mismo. Y ahí está ese mecanismo. Ya se explicó, por cierto, dijimos, es la fecha que el SAE no informa sobre todos los fondos de previsión social, que son dineros de los jubilados y los trabajadores. Ellos vienen administrando ese fondo. Por eso, aprovechando que están aquí los medios de comunicación, decirles: no cuesta un solo peso para el erario público las jubilaciones. Es del fondo de reserva para las jubilaciones establecidas en la cláusula 64 del contrato colectivo de trabajo, camaradas. Ya reconocieron entonces que sí es un estudio actuarial. Nosotros tenemos el estudio de cuánto vale en este momento y anualizado cuánto sale la cuota de jubilación. Y de 3.172 compañeros, que esa es la contrapropuesta, ellos dijeron: bueno, se reconoce la antigüedad al 11 de octubre del 2009. Dijeron, de ahí para adelante a 23 años, para arriba todos los que caigan en los supuestos del contrato colectivo de trabajo. Y con porcentaje conforme a la tabla. ¿Y nosotros qué planteamos? Además de los que nos corresponden en términos del contrato, hay algunos otros casos. Por ejemplo, compañeros que estuvieron, o compañeras, en Luz y Fuerza, pero que fueron socios comisionados. Y computalizando la antigüedad, el sindicato y la empresa tienen más de 23 años. ¿Qué dijo el gobierno? ¿Cuántos casos son los menos? Dice: adelante, presenta todos los casos que tengan de socios comisionados que cumplan con ese supuesto y los jubilamos. Y eso es importante, compañeros. Pero además, ¿qué planteamos nosotros? Dijimos: la antigüedad se reconozca o se cierre la antigüedad al 30 de enero de este año, que fue cuando la Suprema Corte revoca un amparo de manera inconstitucional. Y todo el tiempo para atrás estuvo sub iudice todo. Y ya les entregamos esa propuesta. Y además planteamos que se jubilen de 20 años para arriba. Y algo importante, que hicimos el cálculo, que se jubilen al 100%, compañeros. Y el 100% es un tema de justicia, porque Calderón pisoteó la Constitución, pisoteó la ley, pisoteó todas las normas que ellos mismos establecieron, y ya lo demostramos. Y así planteamos. Pero hay otro tema que también está en la mesa. ¿Cuál? Necesitamos que nos dejen muy claro cuál es el marco jurídico para todas las jubilaciones, para que si no, el día de mañana, que ya no estén ellos en el gobierno, llegue otro y que diga: pues ¿qué crees? Que pues no hay lana para cubrir las jubilaciones. No queremos desde ahorita que se establezca el marco jurídico de que nos van a pagar la jubilación todo el tiempo que vivamos, compañeros, porque ese es un derecho constitucional y es un derecho que está en el contrato colectivo de trabajo. Y así lo estamos planteando nosotros. Ellos están revisando, están echándole números, de repente filtran información en los medios de nuestros enemigos que inflan, o de repente están criminalizando nuestro movimiento, diciendo que estamos bloqueando las entradas a los comercios y que hay que meter mano dura para levantarnos. Pero atinadamente salió el secretario de Gobernación, Osorio Chong, hace unos días, diciendo: sí se va a levantar el plantón, pero será con diálogo, con concertación y con un acuerdo con el Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Y eso es lo que estamos planteando. Pues no estamos aquí porque queramos. ¿Quién nos puso aquí? Fue el gobierno. ¿Y quién está de gobierno? Están ellos. Ellos tienen que resolver ahora. Es un conflicto social. Y entonces decimos que nos resuelva Gobernación
y nosotros avancemos en la negociación y estamos dispuestos a levantar el plantón, pero con propuestas. De buenas intenciones no podemos levantar el plantón, compañeros. De buenas intenciones, no hemos aguantado más de 3 años, 8 meses, y hay una demostración de mucha dignidad de todos los trabajadores que estamos aquí en la resistencia, compañeros. Y el mecanismo de la solución es muy viable, muy viable. Las propuestas de regreso al trabajo es un tema que desde la semana pasada ellos se han estado reuniendo. Tenemos información que hubo una reunión la semana pasada con la gente de la CFE, la gente de Gobernación, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Hacienda, y están viendo cómo el regreso, pero sí le dieron lectura a una propuesta de 4 filiales donde cabemos todos. Ya he dicho categóricamente, si no es CFE y si van a crear otro organismo, que le pongan el organismo el nombre que quieran, compañeros, pero es con el Sindicato Mexicano de Electricistas, es en nuestra zona de atención y es lo que siempre hemos hecho. Nuestra carrera es en el sector eléctrico, camarada, en el sector eléctrico. Ahí hemos hecho nuestra experiencia de trabajo. Y esa es la propuesta que está ahí. ¿Qué hicimos también? Y lo informamos. La Asamblea del Distrito Federal, en la Asamblea subieron un punto de acuerdo exhortando al presidente de la República, al órgano rector del Pacto por México, pidiendo la solución del conflicto del SME y la solución del conflicto de Mexicana de Aviación. Ya lo entregaron de manera formal al órgano rector del Pacto por México. Por la mañana hubo una conversación con Jesús Zambrano, donde dice, ya nos llegó la petición, ya la hicimos nuestra, ya le solicitamos a Gobernación por escrito la solución del conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Y el tema es político. ¿Nos ayuda o no? Claro que nos ayuda, compañeros. Que más voces se pronuncien por la solución del conflicto del SME nos ayuda. Y eso es lo que estamos haciendo en el marco político para poder avanzar. Revisamos y el viernes estuvimos con el compañero Jorge Ulises, les manda un saludo a toda la resistencia, Jorge Ulises Uribe Gaona, preso político en el reclusorio Oriente, dice categóricamente, sé que voy a salir un día, no sé cuándo, pero voy a salir, y diles a los compañeros que el que ya se cansó de luchar, le cambio mi lugar. Y yo creo que no nos hemos cansado, compañeros, esto se mantiene por mucha dignidad, la lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Si Jorge Ulises está resistiendo adentro, porque no es fácil sobrevivir en un penal sobresaturado con más de 12,000 reos, muchos de alta peligrosidad, y ahí está el compañero Jorge Ulises. De él ya está prácticamente el término de cumplir, o ya cumplió el término de la sentencia que marca la ley para conmutarle la pena. Hoy hubo una reunión a las 11 de la mañana, queremos informarlo, a las 11 de la mañana hubo una reunión ya aquí en la Secretaría de Gobernación, estuvieron los 2 abogados del compañero Jorge Ulises, que son abogados del despacho que contrató el sindicato, estuvo un agente de la dirección del sindicato, ya se platicó con Gobernación, en este momento los abogados están rumbo al reclusorio Oriente, para entregar el expediente de la personalidad técnica de Jorge Ulises y así el juez lo tenga y pueda resolver en los próximos días el acuerdo para obtener la libertad del compañero Jorge Ulises Uribe Gaona, compañeros. Y esa es también la labor que estamos haciendo, la actividad que estamos desarrollando conforme a la agenda que establecimos. Y esperamos entonces que continúe la comunicación. ¿Qué les pedimos a ustedes y a los repres que se planteó el pasado lunes? Que retroalimentemos la información de los compañeros que cumplen o caen en el supuesto de la jubilación. 1, hay que revisar el tema de la antigüedad. 2, el tema del salario, para poder tener los datos. Porque algunos compañeros tienen dudas, digo, bueno, acérquense con su repre.
Nosotros tenemos una base de datos muy en general que puede tener un margen de error del 5, 6 o hasta el 7%. Pero ya con los datos que ustedes tienen, por ejemplo, los repres tienen formas 177, que se quedaron con la forma 177, donde se grabó ya el puesto o el salario, y eso no sirve, porque ese es el expediente que vamos a llevar. Tal vez no les alcanzó a salir por cheque el salario, pero ya estaba la forma 177 admitida en luz y fuerza del centro. Ustedes saben desde acá hasta que se graba, pero la nómina ya va corriendo 2 semanas por adelantado, así estaba el mecanismo. Entonces se graba hoy, pero bueno, ya va 2 semanas adelantado y te esperabas todavía 3 semanas para que saliera en tu cheque. Y entonces esa información es la que queremos, para no llevar información errónea a la hora de que estemos ya integrando los expedientes. Queremos decirles que hay un avance importante. Compañero José Antonio Almazán ya había solicitado más de 400 jubilaciones que ya están documentadas. Unas que ya tenían J, otras que ya estaban unos días de cumplir, otros por riesgos de trabajo. Esas podemos empezar ya de inmediato, así lo dije con el gobierno. Esas podemos empezar de inmediato, ya están documentadas y ahí darle fluidez. Por eso es lo que estamos planteando a ustedes, que se platique con el representante, se revise y se esté retroalimentando la información a los 3 compañeros que planteamos como responsables para tener toda esta base de datos que sea muy confiable. ¿Quiénes son? Es el compañero Eduardo Bobadilla, el compañero Fernando Oliva y el compañero José Antonio Almazán. Con ellos 3 vamos a poder consolidar muy bien la información. A partir de que nos la pidan, la vamos a estar entonces soltando al gobierno y empezar a palomear todas las jubilaciones. Hay otra propuesta que ellos hicieron en la mesa, por ejemplo ayer, vía telefónica. Dice, ya revisamos y hay varios compañeros que entran en el supuesto de la jubilación y estamos en condiciones de decirles que si tienen programa habitacional, quede saldado su préstamo de programa habitacional o de la 2201. Serían libres de deducciones, compañeros. Incluso le digo, bueno, si es esa deducción y el gobierno estamos negociando, pues que cada compañero que alcance la jubilación, que no pague impuestos sobre la renta. Pues si nos plantean una cosa, pues también tenemos que hacer propuestas, y esa es muy viable. Acaban de condonarle a Televisa 3,000 millones de pesos de impuestos, compañeros. Dice, bueno, entonces nos llevamos la propuesta que sea libre de deducciones, que sea íntegra toda lo que es la liquidación de cada uno de los trabajadores que accedan a la jubilación. Ese es el mecanismo de la negociación, porque decían, bueno, si van a condonar el programa, que sea para todos. No, es una negociación, compañeros. Es una negociación. Los que no alcancen la jubilación, ¿qué sigue? Pues el regreso al trabajo. Regresamos a trabajar y le seguimos pagando el programa habitacional. Regresamos a trabajar y cumplimos con el tiempo de servicios para la jubilación. Y eso es muy claro, compañeros, para que nadie se moleste, porque de repente decían, bueno, ¿por qué se va a resolver primero la jubilación? Pues estamos viendo todo de manera integral, compañeros. Y si alguien alcanza la jubilación, pues qué bueno, compañeros, porque es producto de la lucha, resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. No que alguien se va a molestar porque alguien se va a jubilar. Pues al contrario, le hemos pedido que al que se va a jubilar, pues que no abandone la lucha, resistencia. Pues que tiene que entrarle para el 3% por lo menos para mantener la resistencia al sindicato, no. Y esa es la solidaridad con lo que ha funcionado el Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, en esa medida vamos a estarlo informando, vamos a pedirles a los compañeros de la dirección que están de guardia, que podamos hacer muy interactivo este plantón, que pueda haber alguna actividad para estar orientando políticamente, para pedirles a algunos compañeros que vengan en solidaridad. Algún compañero se acaba de acercar, dice, mi hijo tiene un grupo musical, puede venir a dar un palomazo. Le digo, adelante, pues la música también nos levanta el espíritu, compañeros. ¿A poco nos vamos a enojar que venga un músico aquí a echar un palomazo? Incluso podemos traer aquí los discursos de César Augusto Santiago, que hoy es apoderado legal de Comisión Federal de Electricidad. Ayer estuve revisando todos sus discursos. Y entonces en la mañana los jubilados fueron
a las oficinas de la CFE, pusieron los discursos de César Augusto Santiago. Hay que recordárselo. Hay que recordárselo. Antes le daba durísimo a la CFE. Y hoy que es apoderado legal, dijo que iba a parar la corrupción. Esa es una empresa que, viendo las cifras o los estados financieros, dice la que hubieran quebrado era CFE, no a Luz y Fuerza del Centro. Y en la asamblea que fue de aniversario no fue a echarse un rollote ahí. Y estamos con el Sindicato Mexicano de Electricistas, porque es un sindicato nacionalista que defiende a la industria eléctrica, los derechos de los trabajadores, y nosotros les vamos a apoyar. Pues hoy que está en el cargo hay que ir a verlo. Ahora cumples todos los discursos que fuiste a dar a la asamblea del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Sí tenemos memoria. Nosotros sí tenemos memoria. Y están las evidencias, y hay que verlas aquí o pasar para que podamos ver qué es lo que manejaba en todo el tiempo, y que los medios de comunicación registren también cuál era su posición cuando no era gobierno. Y ahora que es gobierno, pues ¿dónde están la forma de gobernar? Cuando dijo que el principal pillo y capo de la CFE era Alfredo Elías Ayub. Y empezó a hacer y dijo, hay un trabajo que hay que hacer en todo el país, que es bajar las tarifas eléctricas. Hizo una campaña nacional de recolección de firmas para bajar las tarifas de luz. Y ahí está en uno de sus discursos. Y no entregamos más de 400,000 firmas el ESME para bajar las tarifas. Y hoy salen, dicen que van a bajar siempre y cuando aprueben la reforma energética. Hay que recordar eso a los medios, informarlo y estarlo pasando. Y hemos acordado con el grupo de jubilados que todos los días hay que estar en la oficina de la Comisión Federal de Electricidad hasta que César Augusto Santiago dé la cara con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Y hay que interactuar entonces este trabajo. Vamos a poder quemar esos discos, distribuirlos por todos lados, llevárselo a los medios de comunicación, en cada una de las asambleas o reuniones estén escuchando para observar que hoy los que están al frente de la CFE fueron y comprometieron el respaldo al Sindicato Mexicano de Electricistas. Incluso en uno de sus discursos, estoy recordando porque los vi ayer, me estuve revisándolo, dice, para regresar a trabajar hay que ir a presionar a la Secretaría de Gobernación. Lo dijo en uno de sus discursos porque no estaban ellos gobernando, eran los del PAN. Dice, hay que ir a Gobernación, todos, incluso estaba Noroña y algunos, todos hay que ir a presionar a Gobernación para que ya resuelva el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy, sin que nos lo diga, aquí está el ESME presionando a la Secretaría de Gobernación para que resuelva de fondo el conflicto generado por el gobierno de Felipe Calderón, camaradas. Y así vamos a estar trabajando. Ahorita vamos a ir a una entrevista, Radiorama, es a las 2 de la tarde, si pueden sintonizar, va a ser en vivo, nos va a dar un espacio periodista Méndez para explicar el tema de la queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para explicar, porque dice, oye, es que los de la CFE dicen que las quejas en Profeco no valen. Pues si son formatos que establece la misma Profeco y están en términos de lo que establece la propia ley, pues si hasta Ley de Profeco nos apoyó, compañeros. Entonces hay que explicarlo en la radio, es a las 2 de la tarde, está aquí muy cerca, y vamos a estar entonces en comunicación. Así les pedimos entonces, como lo hemos venido diciendo, con mucha disciplina, compañeros, mucha disciplina. Estamos en un momento importante de avanzar en la negociación que ponga en fin el conflicto derivado del ilegal decreto de Felipe Calderón. ¡Que viva la resistencia! ¡Viva! ¡Viva nuestro compañero Jorge Ulises! ¡Viva! ¡Viva el grupo de jubilados! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Viva nuestros compañeros de RTP que están aquí presentes! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! Muchas gracias, compañeros y compañeras.